Entender, orientar y dirigir la educación entre la tradición y la innovación. Una escuela, un modelo de la escuela tradicional a la escuela nueva. Nos habla de los estigmas centrales del aprendizaje. El lenguaje resulta ser algo no excepcional entre las capacidades humanas, la facilidad con la que los seres humanos más jóvenes aprenden a llevar a cabo determinados comportamientos que los estudiosos aún no han llegado a comprender. Aprendizaje intuitivo y aprendizaje escolar. El aprendizaje natural, universal o intuitivo que tiene lugar en casa o en los entornos inmediatos durante los primeros años de la vida parece ser de un orden completamente diferente en relación con el aprendizaje escolar, que ahora es necesario en todo el mundo alfabetizado. Importantes en busca de un escenario. El aprendiz intuitivo, el estudiante tradicional. El aprendiz natural es el que se basa en un aprendizaje intuitivo. El estudiante tradicional es el aprendiz escolar, el experto disciplinar o especialista. En el contexto de la escuela, los educadores han buscado y aceptado de un modo rutinario los resultados memorísticos, ritualistas o convencionales. Tales resultados se producen cuando los estudiantes responden simplemente en el sistema de símbolos deseado, vomitando de nuevo los hechos, los conceptos o los conjuntos de problemas particulares que se les ha enseñado. También nos habla de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner. Son el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades. La teoría de las inteligencias múltiples es una propuesta del campo de la psicología cognitiva que rechaza el concepto tradicional de inteligencia y los métodos para medirla. Teoría cognoscitiva. Habilidades generales y específicas. Con el fin de poder comprender la esencia de las teorías cognoscitivistas, es necesario distinguir y comprender la importancia de los dos tipos de habilidades que se mencionan a continuación: habilidades generales y habilidades específicas. Metodología de investigación de novato a experto. Acompañado de las corrientes cognoscitivas y constructivistas, destaca el considerar los procesos de pensamiento que ocurren durante el aprendizaje, identificar la habilidad por aprender, encontrar un experto, determinar la forma en que el novato pueda pasar a experto. La psicología humanista. Esta propuesta establece los siguientes postulados básicos sobre el hombre. Es más que la suma de sus partes, lleva a cabo su existencia en un contexto humano, es consciente, tiene capacidad de elección, es intelectual en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de significados. La psicología humanista defiende conceptos como subjetividad, experiencia o construcción de significados, y entre sus representantes principales destaca la influencia de las propuestas de Carl Rogers sobre la importancia de la actitud del terapeuta y del educador, sino como una condición suficiente, si al menos como condición necesaria. Importancia de la empatía. Rogers nos dice que resalta la parte afectiva de la persona o cliente, proponiendo una terapia no directiva en la cual es el cliente quien dirige su propio proceso de autodescubrimiento, apoyado por el vínculo generado por terapeuta a través de la empatía. Modelo de la escuela tradicional a la escuela nueva. Teoría del aprendizaje invisible, teoría de la modificabilidad cognitiva. ¿Qué radican estas? Bueno, la familia es la principal fuente principal. Formación docente en psicología y pedagogía. Creía que el hogar era la primera enseñanza. Recursor, Reuben Feuerstein. Sintió la necesidad de evaluarlos para planificar los recursos y los medios a través de los cuales trabajaría con ellos, ayudándolos en su adaptación al sistema escolar de Israel. Inicialmente utilizó los tests psicométricos de evaluación. Estos mostraban que los niños obtenían un nivel bajo de funcionamiento intelectual, problemas emocionales, un mínimo conocimiento académico, cultural y general, que apenas manifestaban interés en conocer la nueva cultura del país en el que estaban. Buscar y desarrollar un instrumento de evaluación capaz de verificar eficazmente el potencial cognitivo de los niños, investigando simultáneamente la razón del bajo nivel intelectual mostrado y prestando atención a tratar de descubrir su potencial de aprendizaje por medio de fuentes internas y externas de estímulos que provocasen la modificabilidad de sus estructuras cognitivas, interviniendo en la superación de sus deficiencias. La teoría de aprendizaje invisible, que nos dice que es un mercado de competitividad multifuncional,
La educación superior es un oxígeno que cada vez más sujetos intentan adquirir. Sin embargo, este incremento de personas que estudian no nos dice demasiado sobre la calidad de la preparación de los egresados de estos programas, ni cantidad de sinónimo de calidad, ni más se puede leer como suficiente. ¿Qué es el aprendizaje invisible? El aprendizaje invisible es una llamada a construir de manera conjunta un paradigma de educación que resulte inclusivo, que no se anteponga a ningún planteamiento teórico en particular, pero que ilumine áreas del conocimiento hasta ahora desatendidas. 1. Entender, orientar y dirigir la educación entre la tradición y la innovación, los intereses implícitos y explícitos de la educación. La conceptualización teórica y metodológica de los modelos pedagógicos. La transmisión de valores culturales, éticos y estéticos requiere también como actividad humana, que es de la búsqueda de métodos, vías y procedimientos que la hagan más eficaz y efectiva como para hacer realidad el ideal de hombre que cada época traza. La sociedad necesita diseñar en correspondencia con los principios ideológicos sobre lo que se erige, a base sobre las que se sustenta el proceso de formación de la personalidad de sus miembros. El pedagógico debe estar compuesto por 4 puntos importantes: psicología, sociología, comunicación y filosofía. El modelo es la imagen representación del conjunto de relaciones y que definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Es la interpretación explícita de lo que uno entiende de una situación o tan solo de las ideas de uno cerca de esta situación. El educativo es más abarcador que el modelo pedagógico y que el modelo didáctico, ya que implica la política educativa, la filosofía, la educación y la conceptualización teórica sobre educación. Pretende la unidad de los códigos culturales y se concreta en la comunidad participantes del hecho educativo. La autodisciplina es muy diferente a la obediencia. Cuando los niños están disciplinados, aprenden a hacer lo que los demás les dicen que hagan, pero no persiguen las metas y proyectos que ellos quieren hacer. La importancia de recopilar elementos teóricos. La teoría en cualquier profesionista representa el acercamiento a la comprensión de aquello que en la práctica ya ha sido comprobado. Es el primer acercamiento a la realidad. Nos lleva a interpretar los fenómenos de nuestro alrededor con certeza. Como docentes nos preparan para acompañar a nuestros estudiantes. Conceptualización de corrientes educativas y modelos pedagógicos. Tipo de hombre que se desea formar, la sociedad con la que se cuenta. Pues la acción pedagógica consiste fundamentalmente en transmitir a la generación que viene los comportamientos, aptitudes y conocimientos que constituyen la civilización vivida y querida por la generación adulta. Como nos dice Zuviria, 1997, no existen las pedagogías neutras, ya que el quehacer educativo necesariamente presupone una concepción del hombre y de la sociedad. Pues las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las preguntas con el para qué, cuándo y con qué. Por ejemplo, ¿qué tipo de hombre se interesa formar? ¿Cómo y con qué estrategias técnico-metodológicas? ¿A través de qué contenidos, entrenamientos o experiencias? ¿A qué ritmo debe adentrarse el proceso de formación? ¿Quién predomina o dirige el proceso, si el maestro o el alumno? Pedagógicos son representaciones del conjunto de relaciones de la actividad pedagógica en una coherencia multidimensional. Paradigmas y enfoques. El paradigma. Concepciones reconocidas y aceptadas por la comunidad científica que durante cierto tiempo proporcionan soluciones a problemas. Enfoques son las maneras de tratar a la educación. ¿Pero qué hay del modelo de la escuela tradicional? Toda educación consiste en un esfuerzo continuado para imponer a un niño modos de ver, de pensar y de actuar a los que no alcanzaría espontáneamente y que le son reclamados por la sociedad en su conjunto y por el medio social al que en particular está destinado. Importantes de la escuela tradicional nos dice que el niño es una tabula rasa sobre la que van imprimiendo desde el exterior saberes específicos. La función de la escuela consiste en dirigir esta transmisión de saberes específicos y las valoraciones aceptadas socialmente de manera sistemática y acumulativa. Los contenidos curriculares están constituidos por las normas y las informaciones socialmente aceptadas. La finalidad es determinar hasta qué punto han quedado impresos los conocimientos. Roles: el profesor educa, el estudiante es educado.
disciplina, el profesor rinde culto a la autoridad y al orden, desconfía de la libertad. De la escuela nueva. 3 rasgos que caracterizan la escuela nueva: la valoración de la realidad infantil, la organización de una vida social y la relación del acto con el pensamiento. Por último, tenemos las pedagogías cognitivas, identificación de la naturaleza y las características del aprendizaje, bases neuropsicológicas del proceso, el desarrollo del pensamiento y la creatividad como la finalidad de la educación, transformando con ello los contenidos, la secuencia y los métodos pedagógicos vigentes. Consideración de las variables del aprendizaje, en especial la incidencia de la práctica, la capacidad, la motivación y la resonancia familiar, entre otros. La humanista defiende conceptos como subjetividad, experiencia o construcción de significados, y entre sus representantes principales destaca la influencia de las propuestas de Carl Rogers sobre la importancia de la actitud del terapeuta y del educador, sino como una condición suficiente, si al menos como condición necesaria. Importancia de la empatía. Rogers nos dice que resalta la parte afectiva de la persona o cliente, proponiendo una terapia no directiva en la cual es el cliente quien dirige su propio proceso de autodescubrimiento, apoyado por el vínculo generado por terapeuta a través de la empatía. Modelo de la escuela tradicional a la escuela nueva: teoría del aprendizaje invisible, teoría de la modificabilidad cognitiva. ¿Qué radican estas? Bueno, la familia es la principal fuente principal. Formación docente en psicología y pedagogía. Creía que el hogar era la primera enseñanza. Precursor, Reuben Feuerstein. Sintió la necesidad de evaluarlos para planificar los recursos y los medios a través de los cuales trabajaría con ellos, ayudándolos en su adaptación al sistema escolar de Israel. Inicialmente utilizó los tests psicométricos de evaluación. Estos mostraban que los niños obtenían un nivel bajo de funcionamiento intelectual, problemas emocionales, un mínimo conocimiento académico, cultural y general, que apenas manifestaban interés en conocer la nueva cultura del país en el que estaban. Buscar y desarrollar un instrumento de evaluación capaz de verificar eficazmente el potencial cognitivo de los niños, investigando simultáneamente la razón del bajo nivel intelectual mostrado y prestando atención a tratar de descubrir su potencial de aprendizaje por medio de fuentes internas y externas de estímulos que provocasen la modificabilidad de sus estructuras cognitivas, interviniendo en la superación de sus deficiencias. La teoría de aprendizaje invisible, que nos dice que es un mercado de competitividad multifuncional. La educación superior es un oxígeno que cada vez más sujetos intentan. Sin embargo, este incremento de personas que estudian no nos dice demasiado sobre la calidad de la preparación de los egresados de estos programas, ni cantidad es sinónimo de calidad, ni más se puede leer como suficiente. ¿Qué es el aprendizaje invisible? El aprendizaje invisible es una llamada a construir de manera conjunta un paradigma de educación que resulte inclusivo, que no se anteponga a ningún planteamiento teórico en particular, pero que ilumine áreas del conocimiento hasta ahora desatendidas. 1. Entender, orientar y dirigir la educación entre la tradición y la innovación, los intereses implícitos y explícitos de la educación. La conceptualización teórica y metodológica de los modelos pedagógicos. La transmisión de valores culturales, éticos y estéticos requiere también como actividad humana, que es de la búsqueda de métodos, vías y procedimientos que la hagan más eficaz y efectiva como para hacer realidad el ideal de hombre que cada época traza. La sociedad necesita diseñar en correspondencia con los principios ideológicos sobre lo que se erige, a base sobre las que se sustenta el proceso de formación de la personalidad de sus miembros. Debe estar compuesto por 4 puntos importantes: psicología, sociología, comunicación y filosofía. El modelo es la imagen representación del conjunto de relaciones y que definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Es la interpretación explícita de lo que uno entiende de una situación o tan solo de las ideas de uno cerca de esta situación. Educativo es más abarcador que el modelo pedagógico y que el modelo didáctico, ya que implica la política educativa, la filosofía, la educación y la conceptualización teórica sobre educación. Pretende la unidad de los códigos culturales y se concreta en la comunidad participantes del hecho educativo. La autodisciplina es muy diferente a la obediencia. Cuando los niños están disciplinados, aprenden a hacer lo que los demás les dicen.
que hagan, pero no persiguen las metas y proyectos que ellos quieren hacer. La importancia de recopilar elementos teóricos. La teoría en cualquier profesionista representa el acercamiento a la comprensión de aquello que en la práctica ya ha sido comprobado. Es el primer acercamiento a la realidad. Nos lleva a interpretar los fenómenos de nuestro alrededor con certeza, cómodos preparan para acompañar a nuestros estudiantes. Conceptualización de corrientes educativas y modelos pedagógicos. Tipo de hombre que se desea formar, la sociedad con la que se cuenta. Pues la acción pedagógica consiste fundamentalmente en transmitir a la generación que viene los comportamientos, aptitudes y conocimientos que constituyen la civilización vivida y querida por la generación adulta. Como nos dice Zuviria, 1997, no existen las pedagogías neutras, ya que el quehacer educativo necesariamente presupone una concepción del hombre y de la sociedad. Pues las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las preguntas con el para qué, cuándo y con qué. Por ejemplo, ¿qué tipo de hombre se interesa formar? ¿Cómo y con qué estrategias técnico-metodológicas? ¿A través de qué contenidos, entrenamientos o experiencias? ¿A qué ritmo debe adentrarse el proceso de formación? ¿Quién predomina o dirige el proceso, si el maestro o el alumno? Pedagógicos. Son representaciones del conjunto de relaciones de la actividad pedagógica en una coherencia multidimensional. Paradigmas y enfoques. El paradigma. Concepciones reconocidas y aceptadas por la comunidad científica que durante cierto tiempo proporcionan soluciones a problemas. Enfoques son las maneras de tratar a la educación. ¿Pero qué hay del modelo de la escuela tradicional? Toda educación consiste en un esfuerzo continuado para imponer a un niño modos de ver, de pensar y de actuar a los que no alcanzaría espontáneamente y que le son reclamados por la sociedad en su conjunto y por el medio social al que en particular está destinado. Importantes de la escuela tradicional nos dice que el niño es una tabula rasa sobre la que van imprimiendo desde el exterior saberes específicos. La función de la escuela consiste en dirigir estos saberes específicos y las valoraciones aceptadas socialmente de manera sistemática y acumulativa. Los contenidos curriculares están constituidos por las normas y las informaciones socialmente aceptadas. La finalidad es determinar hasta qué punto han quedado impresos los conocimientos. Roles: el profesor educa, el estudiante es educado. Disciplina: el profesor rinde culto a la autoridad y al orden, desconfía de la libertad. De la escuela nueva. 3 rasgos que caracterizan la escuela nueva: la valoración de la realidad infantil, la organización de una vida social y la relación del acto con el pensamiento. Por último, tenemos las pedagogías cognitivas: identificación de la naturaleza y las características del aprendizaje, bases neuropsicológicas del proceso, el desarrollo del pensamiento y la creatividad como la finalidad de la educación, transformando con ello los contenidos, la secuencia y los métodos pedagógicos vigentes. Consideración de las variables del aprendizaje, en especial la incidencia de la práctica, la capacidad, la motivación y la resonancia familiar, entre otros.